Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos los secretos, los chismes y las verdades detrás de nuestras series turcas favoritas. Y hoy, tenemos un tema jugoso, señores. Vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Amor Inesperado, la serie que nos tiene a todos enganchados, y como dice el título, vamos a hablar de Halil Ibrahim y Esla, la chispa que saltó en la pantalla y de la verdad que se esconde detrás de su relación. ¿Están listos para descubrirlo todo? Espero que sí. Y antes de que comencemos a analizar cada detalle, cada mirada y cada momento, no se olviden de suscribirse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre tus series y actores turcos preferidos. Dale al botón de suscribir, activa la campanita para recibir notificaciones y vamos a sumergirnos en el drama. Bien, para los que quizás no estén tan familiarizados con la serie, Amor Inesperado, es una telenovela turca que ha capturado la atención de muchísimos espectadores alrededor del mundo. La trama es intensa, tenemos a Halil, un personaje con un pasado turbio, un hombre con cicatrices, no solo físicas, sino también emocionales. Y luego está Esla, la mujer que inesperadamente entra en su vida, un torbellino de luz que ilumina la oscuridad de Halil. La química entre ellos, la tensión, el magnetismo, es palpable. Y eso, amigos míos, es lo que nos ha hecho preguntarnos, ¿qué hay realmente entre ellos? ¿Es solo actuación, o hay algo más allá de las cámaras? Así que sin más preámbulos, vamos a analizar a fondo a estos dos personajes, Halil y Esla, y a los actores que les dan vida, quiénes son, cómo se conocieron y qué sabemos realmente sobre su relación dentro y fuera de la pantalla. Empecemos con Halil. En la serie es un hombre atormentado con un pasado lleno de sufrimiento y secretos. Su interpretación requiere una gran capacidad actoral, un entendimiento profundo de la complejidad humana. Y para darle vida a este personaje, tenemos a un actor, que la verdad es un descubrimiento. Vamos a hablar de él. En este punto es importante recordar que estoy hablando de la serie y del personaje, y es crucial separar la ficción de la realidad. El actor, Halil, ha sabido dar vida a este personaje con una intensidad brutal. Sus gestos, su mirada, es un maestro de la sutileza. Y la manera en que transmite el dolor, la rabia, la vulnerabilidad, es realmente impresionante. Se nota que se ha metido de lleno en el papel. La verdad es que se ha ganado mi respeto y admiración. Pero, ¿quién es realmente este actor que nos ha robado el corazón? Permítanme ahondar un poco más. El actor que interpreta a Halil, digamos que su nombre es Kerem, es un profesional que ha demostrado una notable capacidad para sumergirse en la piel de su personaje. Antes de Amor Inesperado, Kerem ya había participado en otros proyectos, pero es innegable que este papel le ha catapultado a la fama. Su trayectoria, aunque quizás no sea tan extensa como la de otros actores turcos más consolidados, demuestra una dedicación y un compromiso con su arte. Ha estudiado interpretación, seguramente ha tomado clases de actuación y ha trabajado arduamente para perfeccionar su técnica. Y se nota. Se nota en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Su habilidad para transmitir emociones complejas con tan solo una expresión facial es admirable. Es un actor que se atreve a explorar la oscuridad, a mostrar las grietas y las cicatrices de su personaje sin temor. Y eso, amigos míos, es lo que lo hace tan convincente. La preparación de Kerem para el papel de Halil debe haber sido exhaustiva. Imaginen la cantidad de investigación, de análisis y de ensayos que tuvo que llevar a cabo para entender a fondo las motivaciones, los miedos y los anhelos de este hombre atormentado. Debe haber estudiado el guión al detalle, analizado cada diálogo, cada situación, cada conflicto. Probablemente haya trabajado con un coach de actuación para pulir su interpretación, para afinar cada detalle, para asegurarse de que cada gesto, cada mirada, cada palabra fuera auténtica y convincente. Y el resultado lo vemos en la pantalla, una interpretación magistral que nos atrapa y nos conmueve. Pero, ¿qué hay del lado personal de Kerem? ¿Qué sabemos sobre su vida fuera del set? Bueno, como suele suceder con los actores, la información sobre su vida privada es escasa. Prefieren mantener un perfil bajo, proteger su intimidad y concentrarse en su trabajo. Es comprensible. La fama y la exposición mediática pueden ser abrumadoras, y muchos actores prefieren mantener cierta distancia entre su vida personal y su vida profesional. Sin embargo, a través de entrevistas y de algunas apariciones públicas, hemos podido vislumbrar algunos aspectos de su personalidad.
Se le describe como una persona sencilla, humilde y trabajadora, con los pies en la tierra. Alguien que valora su privacidad y que se dedica a su trabajo con pasión y entrega. Y esa dedicación, esa pasión, se refleja en su interpretación de Alil. Ahora, hablemos de Esla. En la serie, ella es la esperanza, la luz que busca romper la oscuridad de Alil. Es una mujer fuerte con una gran sensibilidad, que no tiene miedo de enfrentarse a los desafíos. El contraste entre ella y Alil crea una dinámica muy potente, llena de emoción y tensión. Y la actriz que la interpreta, es igualmente talentosa. Le aporta una frescura y una naturalidad a su papel que te atrapa desde el primer momento. Su capacidad para transmitir alegría, tristeza, miedo, es increíble. Se ve que ha conectado de manera muy especial con el personaje. Y bueno, ya saben, cuando hay una buena conexión entre los actores, la magia se produce en la pantalla. La actriz que da vida a Esla, vamos a llamarla Aisee, es una actriz que ha demostrado una versatilidad y un talento excepcionales. Su trayectoria, a diferencia de la de Kerem, puede ser un poco más extensa y conocida. Aisee ha participado en otros proyectos televisivos y cinematográficos y ha ganado reconocimiento por su trabajo. Su capacidad para interpretar roles muy diferentes entre sí es impresionante. Puede ser la chica dulce y soñadora, la mujer fuerte e independiente, la villana despiadada, y siempre lo hace de manera convincente. La interpretación de Aisee como Esla es un ejemplo de cómo una actriz puede conectar con su personaje y darle vida de manera auténtica. Esla es un personaje complejo con muchas facetas, es una mujer fuerte pero también vulnerable, es una mujer que busca el amor, pero también tiene miedo a ser lastimada, es una mujer que lucha por sus ideales pero también se enfrenta a la adversidad. Aisee ha sabido capturar todas estas facetas y transmitirlas al público de manera magistral. Su interpretación es sutil, emotiva y llena de matices. Su mirada, su sonrisa, sus lágrimas, todo es auténtico y creíble. Y eso es lo que nos hace empatizar con Esla, lo que nos hace quererla y apoyar su lucha. La conexión entre Aisee y su personaje debe ser profunda. La actriz debe haber estudiado a fondo el guión, analizado cada escena, comprendido las motivaciones de Esla, se habrá preparado a conciencia, dedicando tiempo a la lectura del guión, al análisis del personaje, a la preparación física y emocional para cada escena. Debe haber hablado con el director, con los guionistas, con otros actores para entender mejor la historia y para crear una interpretación coherente y convincente. Debe haber explorado sus propias emociones para conectar con las de Esla, para sentir lo que siente ella, para transmitirlo al público de manera auténtica. Y el resultado es evidente, una interpretación memorable que nos conmueve y nos atrapa. Al igual que con Kerem, la vida personal de Aisee es un misterio para muchos. Prefiere mantener su vida privada lejos de los focos, y es comprensible. Sin embargo, a través de entrevistas y de algunas apariciones públicas, podemos ver que es una persona inteligente, sensible y comprometida con su trabajo. Se le describe como una persona que valora la honestidad, la autenticidad y la lealtad. Y esos valores, de alguna manera, se reflejan en su interpretación de Esla. La pregunta del millón es, ¿qué pasa entre ellos fuera del set? ¿Hay algo más que una simple amistad? La verdad, Internet está lleno de rumores. Las redes sociales arden con comentarios sobre su relación. Se habla de miradas cómplices, de momentos de cercanía que van más allá de la ficción. Se especula sobre posibles citas, sobre encuentros fuera del trabajo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? En este momento es importante recordar que somos simples espectadores. No tenemos acceso a su vida privada, y debemos ser cautelosos con lo que leemos y escuchamos. Es fácil dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, pero debemos ser realistas. Lo más probable es que al menos por el momento sean solo compañeros de trabajo con una gran química profesional. Sin embargo, eso no significa que no haya algo especial entre ellos. La forma en que se miran, la manera en que se relacionan, es innegable que existe una conexión muy fuerte. Y eso es lo que nos hace soñar, lo que nos hace desear que su amor trascienda la pantalla. ¿Quién no quiere ver un romance de cuento de hadas en la vida real? Pero, ¿y si la química es real? ¿Y si, detrás de las cámaras, está surgiendo algo más? Bueno, tendríamos que esperar y ver. El tiempo es el que da la respuesta a todo. Y en este caso el tiempo dirá si Alil y Esla son solo amigos, o si su amor es verdaderamente inesperado.
A lo largo de la serie, hemos sido testigos de innumerables escenas románticas, de momentos de complicidad y de miradas que lo dicen todo. Y estas escenas, por supuesto, han alimentado la curiosidad de los fans. ¿Cómo se preparan para estas escenas? ¿Hay alguna conexión personal que les ayude a interpretar sus papeles? La respuesta, la verdad, la tienen ellos. Y es posible que en el futuro decidan compartir más detalles sobre su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero hasta entonces, solo podemos especular y disfrutar de su trabajo. Además, es importante tener en cuenta que los actores son profesionales. Saben separar su vida personal de su trabajo. Pueden tener una gran química en la pantalla sin que eso signifique que tengan una relación romántica en la vida real. De hecho, muchas veces, la magia que vemos en la pantalla es producto de su talento y de su capacidad para interpretar sus papeles. También es muy común que los actores se conviertan en buenos amigos, que desarrollen una gran complicidad y confianza entre ellos. Pasar muchas horas juntos en el set, compartir experiencias y desafíos, crea lazos fuertes y duraderos. Es posible que Kerem y Aisee tengan una amistad muy especial, basada en el respeto, la admiración y el cariño mutuo. En resumen, el misterio que rodea la relación de Alil y Esla es parte del encanto de la serie. Nos mantiene enganchados, nos hace soñar y nos impulsa a seguir de cerca sus carreras. Y aunque no sabemos con certeza qué hay entre ellos, podemos disfrutar de su trabajo, de su talento y de la química que comparten en la pantalla. Además, no podemos olvidarnos del impacto cultural de Amor Inesperado. La serie ha conquistado corazones en muchos países y ha contribuido a difundir la cultura turca. Los paisajes, la moda, las costumbres, todo esto ha despertado el interés de los espectadores y ha convertido a Amor Inesperado en un fenómeno global. La serie no solo nos ofrece una historia de amor apasionante, sino que también nos permite conocer más sobre la cultura turca. Nos muestra los paisajes impresionantes de Turquía, desde las ciudades bulliciosas hasta los rincones más tranquilos y hermosos. Nos permite apreciar la moda turca con sus diseños elegantes y sus colores vibrantes. Nos muestra las costumbres turcas, como la forma en que se relacionan las familias, las tradiciones en las bodas y celebraciones, y la importancia de la hospitalidad. En definitiva, Amor Inesperado es mucho más que una serie de televisión, es una ventana a otra cultura, una oportunidad para aprender y descubrir un mundo fascinante. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Hemos analizado la serie, hemos especulado sobre la relación de Alil y Esla, hemos hablado de sus actores y hemos reflexionado sobre el impacto cultural de Amor Inesperado. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Así que para resumir, hemos desenterrado un poco los secretos de la relación entre Alil y Esla, descubrimos la química que desborda en la pantalla, y también, cómo, a veces, la realidad y la ficción pueden confundirse. Hemos explorado la complejidad de sus personajes y el talento actoral que los impulsa. Pero sobre todo espero que se queden con la sensación de que detrás de cada serie, detrás de cada personaje, hay mucho más de lo que vemos a simple vista. Y es precisamente eso lo que hace que el mundo de las series turcas sea tan fascinante. La magia de la televisión reside en su capacidad para transportarnos a otros mundos, para hacernos sentir emociones intensas y para despertar nuestra curiosidad. Las series turcas, con sus tramas apasionantes, sus personajes complejos y sus paisajes hermosos, son un claro ejemplo de ello. Nos invitan a soñar, a reflexionar y a conectar con otras culturas. Y eso, amigos míos, es algo que debemos valorar y disfrutar. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Me encanta compartir mis conocimientos y mis pasiones con ustedes. No olviden dejar sus comentarios abajo, contarme qué les pareció el vídeo, si están de acuerdo con mis opiniones, y qué otros temas les gustaría que abordara en el canal. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y por favor, si les gustó este vídeo, no duden en darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Amor Inesperado, y de las series turcas en general. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos y, nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, y que el amor inesperado siga llenando nuestras vidas de emoción. ¡Chao!